Bueno, las mejores, obviamente, me acuerdo como si fuera hoy en el vestuario, nos preguntamos con el flaco Menotti, y ahora cómo sigue esta historia, ¿no? Porque cuando uno tan joven llega a tener la suerte, obviamente con todos los jugadores y todos los integrantes del cuerpo técnico, dirigido por el flaco Menotti, cómo sigue, porque teníamos 39 años, ¿no? Bueno, primero te hago una aclaración importante. Obviamente soy un agradecido al flaco Menotti porque lo mío fue una inversión deportiva, ¿no? Yo me incorporé a los trabajos especiales, ¿no? O sea, yo le dije al flaco Menotti que cuando el primer contacto que hicimos, yo había regresado hace pocos años de Europa, de vivir en Portugal, Francia y Bélgica, donde hice el curso de entrenador, 3 años en el idioma francés, la Escuela Royal de Entrenadores en Bruselas, y yo ya estaba dirigiendo en primera división Chacarita Junior. Eh, y después de Chacarita, por un conocimiento del flaco, este, me contrató Talleres de Córdoba, donde estuve 3 años. Te aclaro esto porque después también estuve en Rosario Central, en Loma Negra, todo el proceso o el trabajo del flaco Menotti del 1 de enero del 75. Bueno, comenzó antes con el partido aquel 74 en la cancha de River con el Día de la Hispanidad o algo así. Yo estaba en Europa todavía. Así que cuando me contactó el flaco Menotti, yo le comenté a César que yo tenía la idea de seguir trabajando individualmente, ¿no? Con mi cuerpo técnico. Y él me dijo que, bueno, yo te propongo que para que me sigas jugadores y, y para las concentraciones especiales te incorpores. Y bueno, los clubes me daban permiso, los que me pagaban eran los clubes a mí, ¿no? Como te dije antes, fue una inversión deportiva que siempre se lo agradezco a César, ¿no? Y, y bueno, eh, fui al sindicato del seguro en Moreno, a, a Mar del Plata, a la Villa Marista, que la inauguramos después que le hicimos hacer un montón, Flaco Menotti, yo la acompañé en un viaje, le pedimos que necesitábamos esto y otro, con el profesor Pizarotti y Rogelio Poncini, ¿no? Que era su cuerpo técnico de toda la vida, ¿no? Y bueno, y después la, ahí tuve 20 días en el sindicato del seguro, en Moreno, veintitantos días ahí en la Villa Marista, en Mar del Plata, mientras mi cuerpo técnico seguía trabajando con Talleres de Córdoba, ¿no? Y después la concentración final, ¿no? Ahí estuve acompañando al flaco y su cuerpo técnico 45 días, ¿no? Este, allá en José Cepaz, en la Fundación Salvatori, ¿no? Así que, bueno, yo humildemente iba a ver los entrenamientos del AIA en aquellos años, que no había nadie en Europa. No, no es por ninguna vanidad, pero bueno, habíamos 10 personas en Ámsterdam. Nosotros cuando vivíamos en Bélgica con Liliana, que ahí nació Lorena, mi hija mayor, este, vivíamos a 100 kilómetros de Ámsterdam. Y entonces Liliana se iba a ver los museos y yo me iba a ver el entrenamiento del AIA, porque me permitían entrar con la cartulina del tercer año que estaba haciendo del curso, 1973 te estoy hablando.
1973, 74. Bueno, los comencé a ver desde el 68 en Portugal, a Laia, lo vine a hacer cuando el Flaco Menotti, perdón, el Flaco Cruyff tenía 21, 22 años. Me llamó la atención la forma de jugar de Laia y de la selección holandesa, ¿no? Y bueno, para resumirte, quería ver, para jugar de esa manera se necesita ensayos y la única forma, el único misterio está en los entrenamientos. Y bueno, cuando empecé a ir a ver los entrenamientos, vi que lo hacían todos los trabajos, la introducción de 25 minutos, todos con pelota. Cada jugador del Haya, Flaco Cruyff, Rep, Resimbre, Nesken, bueno, todos esos tremendos jugadores hacían todo trabajo con pelota y todo en el campo de juego. Y después ya estaba Stefan Kovac, el rumano, porque Renus Michel ya estaba en la selección holandesa, ¿no? Que fue el que tiró la idea en el Ajax y después la trasladó a la selección holandesa, ¿no? Fue una persona 50 años adelantado al tiempo, ¿no? Sin ninguna tecnología, sin las informaciones que hay ahora. Y bueno, por eso se recuerda, a pesar de no haber sido campeón del mundo, al Holanda de 1974, ¿no? Y bueno, ahí en los entrenamientos descubrí. Y bueno, después, para terminar esta introducción y escuchar otra pregunta, entra en Stefan Kovac con su cuerpo técnico y arman 3 canchas de fútbol reducido. Mientras los jugadores, cada uno no necesitaban trabajar todos juntos. Cada uno con su pelota hacían todos movimientos de pase cruzado de 30 metros, 20 metros, técnica individual, amague, fantasmas, todo con la pelota, elongación. Y bueno, y después armaron 3 canchas de terreno reducido y ahí empezaron a jugar a 1 o 2 toques eh, en 3 canchas. Ahí desparramó Stefan Kovac todo el equipo, ¿no? Los jugadores que te nombré antes, Masubin, Kroll, bueno, toda esa gente que vos obviamente has buceado y conocés. Y bueno, me sorprendí porque en esos años en muchas partes del mundo, inclusive en la Argentina, se hacía mucho correr 20 kilómetros o alrededor del campo. Y esto no lo digo con sentido peyorativo, ¿no? Que se entienda bien, sino que ellos tenían una manera de interpretar el fútbol que decían que todos respetaban a cada equipo, tomaban ciertas precauciones, pero ellos basaban todo en el funcionamiento colectivo de ellos, ¿no? Y por eso hacían todo estos trabajos reducidos, presionando continuamente a 1 o 2 toques, salían por afuera para que el gol valiera doble, entonces ahí salían por afuera porque, a pesar del terreno reducido, para hacer ancho el campo. Y entonces está la famosa frase que tiramos en aquellos años, para ser profundo hay que ser ancho, ¿no? O desbordar con los laterales o los volantes internos ahora en el fútbol moderno que aparecen por afuera, o van los volantes internos adentro y trabajan los laterales por afuera, cuando Rep y Resimer se metían adentro, y el Flaco Cray era obviamente un maestro, trabajaba en todos los sectores del campo. Fue de los pocos casos que eso que hizo como jugador, para mí inventó el fútbol moderno, ¿no? Y eso lo llevó como entrenador. Y bueno, me encontré con una cabeza especial, no que inventó el fútbol, ¿no? Pero sí Menotti, yo había seguido todos sus años en Europa, las selecciones nacionales argentinas, que siempre tuvieron prestigio de los años 40 individualmente, pero nunca se podía amalgamar, excepto el Mundial de 1966 en Inglaterra,
no se podía amalgamar en organización un equipo, ¿no? Y, y, y bueno, me encontré con un hombre muy joven, vuelvo a repetir, entre comillas, no inventó el fútbol, pero sí reinventó la selección argentina. ¿En qué sentido? En organización. ¿Qué es organización en aquellos años y hoy más que nunca, ¿no? Hoy todo el mundo trabaja de esa manera. Eh, Primero, organizarse fuera del campo de juego. Vos te tenés que imaginar, Lucas es tu nombre, ¿no? Si no me confundo. Bueno, vos te tenés que imaginar que en aquellos años no había ni fax, nos teníamos que manejar con telex. Y entonces el Flaco quería hacer un calendario internacional de 4 años y con el prestigio del fútbol argentino, de todos los grandes jugadores, no te voy a recordar ahora, pues si no sería muy largo la introducción, de todos los jugadores que vos sabrás y habrás googleado desde los años 40 hasta el día de hoy, ¿no? Y bueno, lo primero que se buscó, un hombre que manejara idiomas. Y encontramos, nosotros éramos jóvenes de 36, 37 años, ¿no? Entonces encontramos a don Rodolfo Krali, un croata que había venido después de la Segunda Guerra Mundial, que hacía 20 años que estaba en la Argentina, y manejaba 5 idiomas. Y bueno, a través de él, para simplificarte, Menotti se hicieron mandar telegramas a las distintas asociaciones mundiales y ahí se organizó un calendario internacional de 4 años, mientras que las elecciones anteriores, vuelvo a repetir, no juzgo a nadie porque hay gente que ya está, le mando un abrazo, están allá en el cielo, este, y eso hay que ser muy respetuoso. ¿Qué pasaba? No había ni un programa en 15 días, para 15 días. Y Menotti manejó hace 40 años más, manejó un programa de calendario de 4 años. Eso en cuanto al calendario internacional. Pero después íbamos de cancha en cancha o de lugar en lugar para entrenar. No teníamos un lugar para entrenar la selección argentina. Íbamos a cualquier sitio, no viene al caso ahora. Y bueno, había que cambiar un montón de cosas. Pizarotti, el preparador físico, le mando un abrazo grande allá arriba, donde esté. Este, Hacían inversión económica de su bolsillo, iban a Europa y miraba los distintos trabajos de todo, de la condición física, organizaciones, y Pizarotti, el profesor Ricardo Pizarotti fue un grandísimo, reconocido por todos los grandes, que hubo muchos en la Argentina, y hay actualmente. Los preparadores físicos argentinos siempre han tenido una gran evolución. Y bueno, Pizarotti manejó un programa de trabajo. Vos fíjate, cuando fuimos a la Villa Marista, la gente pensó, todo el ambiente futbolístico, nosotros íbamos a ir al mar. Nosotros no tocamos el mar. Todos los trabajos mañana y tarde lo hacíamos en el campo de juego. Solamente íbamos a la mañana temprano a la playa a oxigenarnos, a caminar, eh, pero siempre los trabajos mañana y tarde eran todos en el campo de juego. Y aparte de esto, para terminar desde la introducción, porque es importante saber esto, porque después que Argentina salimos campeón del mundo en 1978, todo eso todo el mundo lo vio, la idea de juego del Flaco Menotti, aumentar el rigor físico, pero para aumentar el trabajo en los espacios, para aumentar la movilidad del equipo con pelota y sin pelota. Éramos un equipo, dos equipos distintos. Y bueno, yo tenía esa idea también que lo había visto en el AIA y humildemente siempre traté en aquellos años de implementarla en un joven equipo como fue el Chacarita de allá, de aquellos años, 1976, en Talleres de Córdoba, ¿no? Después en Rosario Central, en fin. Eh,
Y bueno, buscó al doctor Oliva, que fue como un segundo padre para el flaco. Y el doctor Oliva estaba radicado hace muchos años, un fisiólogo muy inteligente, con una cabeza especial, estaba radicado en Milano, Italia. Y bueno, accedió a venir 5 meses. Y bueno, y te cuento esto y termino. La primera cosa el primer tema que hizo en la concentración, este, justamente tenía confianza conmigo por mi suegro, fue el Leatrónico, que era muy amigo de él, el papá de Liliana, obviamente, y me dijo, agarra una bolsa grande de plástico, sapo. Y yo nunca lo tuteé, ¿no? Pero ¿a dónde vamos, doctor? Vamos al restaurante. No, pero si el restaurante comemos dentro de 2 horas. Así textual, ¿eh? Como, me acuerdo como si fuera hoy. Y bueno, y me dijo, no, pero vos venís. Y bueno, fui con la bolsa de plástico y parece un cuento esto, pero ojo que el 90% de los jugadores están vivos y te lo pueden decir, ¿eh? Desde el Pato Filiol a quien quieras, ¿eh? Y bueno, este, en cada mesita de cuatro, que se comían los cuatro, de cuatro, cuatro, cinco, había vitaminas. Dijo, agarra todas esas vitaminas, tirala dentro de la bolsa. Bueno, yo digo, pero doctor, esto es lo que... No, no, tira todo. Y bueno, fui a cada mesa y bueno. Ahora sí, para concluir, le digo, doctor, pero no, no, yo ya hablé con el cocinero. A partir de hoy se modifica la parte de nutrición. Y digo, sí, sí, se va a comer verduras, pasta, pescado y una vez por semana carne. Entonces modificó hasta eso. Por eso te digo que esa organización, el Flaco Menotti, la llevó adentro del campo de juego y bueno, de fútbol no voy a hablar poco, a no ser que vos me hagas algunas preguntas, yo te responderé con mucha atención. Y eso fue lo que organizó. Y te termino. Eh, Al año de ser campeones del mundo, más allá de que en 1979 el Mundial Juvenil en Japón, que ya todo el mundo lo conoce, el famoso equipo que Joao Belange me dijo en 1981 en el Mundial de Australia que yo llevé la selección argentina, el flaco Menotti no viajó, y me dijo, para ver un, mundial, un juvenil como el que él había visto campeón del mundo en 1979, pueden pasar 100 años. Bueno, pasaron 45 y todavía nadie puede equiparar a aquel equipo maravilloso. Y, y esa fue la historia. Y después, bueno, con todo el respeto de todos los técnicos, los grandísimos técnicos que tuvimos, Limón Bilardo, mi amigo, este, en la palabra una idea diferente, pero bueno, yo tengo mi opinión de lo que jugó Argentina, jugó muy bien en 1986, fue un excelente campeón del mundo, modificó, fue un equipo con mucha movilidad técnica, no hacía marcas personales, que hasta 1985 en la eliminatoria hacían 2 o 3 marcas personales, no se hicieron nunca más. Y eso, cierto periodismo lo elude, pero bueno, nunca vinieron a un debate formal, educativo, con respeto. Nadie es dueño de nada, en la vida ni menos en el fútbol. Y vinieron grandísimos técnicos, mi hermano de la vida, el Coco Basile, Marcelo Bielsa, bueno, todo, el gran maestro Sabela, un abrazo grandote allá, Alejandro, y, y te puedo seguir nombrando, cada uno con su estilo. Y bueno, y así se fue desarrollando en aquel mundial puntualmente. Antes que de ir atrás de un triunfo o de una copa, eh, si hacen, viste que a veces los archivos, todos tenemos archivos, los técnicos tenemos
para no hablar de otros temas, ¿no? Los técnicos tenemos nuestro archivo y los archivos son bravos, ¿eh? Son bravos porque te sacan frases o historias que uno dijo hace 40 años o 30. Y yo siempre rescaté que no podía analizar, porque les correspondía a ustedes, los periodistas, cómo llegó Scaloni a la selección nacional, sino que quería ver cómo la iba a manejar. Y hizo un trabajo, la primera introducción por jugadores que se retiraron, otros por edad, hizo un cambio bastante importante, dejando una base de la que ya estaba en la selección nacional. Y bueno, no hay que, no hay que disminuir que junto con Scaloni está en el cuerpo técnico jugadores que entre los tres y juntando a Scaloni tienen 100 años en Europa, ¿eh? No son improvisados. Uno cuando habla de Pablito Aymar, cuando habla de Ayala, cuando habla de Samuel, han tenido grandísimos técnicos, eh, vivieron muchos años en Europa. Scaloni hace 20 años que vive en Europa. Entonces, con calma, con su juventud, fue armando el equipo y una idea, y él la fue desarrollando a través de los jugadores, porque no hay de otra manera. Un director de teatro tiene que buscar los actores para cuando salga a la calle corriente, ahí sábado, domingo o jueves, ahí tiene que inspirarse, dejar libre las individualidades, y en el fútbol lo mismo, dentro de una organización. Sin organización, en ningún, en ningún tema, sin organización, sin orden, sin una idea colectiva, nadie puede salir adelante. Y Scaloni la fue implementando. Y para terminar, en la Copa América, para sorpresa de todos nosotros, y te incluyo los periodistas, los técnicos, los jugadores, todo lo que rodea al ambiente futbolero, directivos, este, nadie tenía en la cabeza 45 días antes de la Copa América, iniciarse la Copa América, nadie tenía en la cabeza, solamente lo que seguimos, obviamente es una obligación nuestra, Diego Martínez, Romero, Molina, González, que obviamente yo lo conocía por la afinidad que tengo con Argentino Junior, lo veía jugar desde la cuarta división, en tercera, en primera, y hizo el segundo recambio. Y es como preguntaste, que gracias a Dios se coronó Argentina campeón del mundo, porque el aspecto psicológico, en una entrevista hace 5 años, no me adjudico nada, ninguna verdad, está grabada esa entrevista con Guillermo Salatino, en ese programa que tenía o tiene en la televisión. Me vino a hacer un reportaje, yo ya tenía 78 años, y fue que después que Argentina había perdido las tres finales, el Campeonato del Mundo y las dos finales de la Copa América, y le comenté que la selección necesitaba, más allá de su cuerpo técnico, un, un, una persona que estudiara, buceara en la cabeza, en el cerebro de los jugadores, porque para mí tenían un problema psicológico, una carga psicológica, que cuando estaban en Europa vivían en un mundo de euforia, reconocidos porque sus grandes campañas, y tomaban el avión y cuando llegaban acá se sentían rechazados por grandísima parte del periodismo argentino, ¿no? Esta es una realidad. Este, y, y bueno, si vos ves, yo pensé, leí algunos libros de, de ciencia, sin ser un entendido, ¿no? Con todo respeto, digo, ¿cómo se maneja el cerebro? Y bueno, había leído a Facundo Manes, algunos libros, y
Y lo que más me llamó la atención, y vos fíjate, Lucas, que después de la Copa América, cómo cambió el semblante de Lionel Messi, cómo cambió la expresión gestual de Di María, de Otamendi, y te puedo seguir nombrando, algunos jugadores que tenían ese peso psicológico, hicieron como una descarga sin ningún tipo de duda. Yo no soy un psicólogo, pero voy leyendo humildemente como Juan Pueblo, voy leyendo, me gusta a los 82 años que tengo seguir aprendiendo. Leo mucho periodismo argentino, hay periodismo, sobre todo el escrito, de grandísimo nivel, tiene unas plumas extraordinarias, y respeto todo, y lo que no me hace crecer, no escucho, se lesiono. Y bueno, hoy Argentina es campeón del mundo, el equipo, campeón, perdón, de la Copa América, el equipo fue creciendo, el último bicampeón de la Copa América había sido, como te dije recién, mi amigo Coco Basile, con aquella selección de 1991 y 1993. Y bueno, eh, y Scaloni fue tomando seguridades, como todos los técnicos tenemos que tomar seguridades, a través de los triunfos, pero sobre todo a través del manejo de los egos, manejar los egos en cualquier orden de la vida. Vimos una familia, yo como padre de familia y abuelo, te lo digo, manejar los egos de una familia es lo más importante, porque cada hijo tiene un ego, cada nieto tiene un ego, y eso trasladado a un equipo de la fábrica, a cualquier lado, todos quieren jugar. Y entonces hay que saber manejar esos egos. Porque Guardiola, para tener aquel Barcelona y manejar los egos del vestuario, tenés que estar muy preparado. Y lo mismo Klopp y lo mismo todos los grandísimos técnicos que hubo también en la selección argentina. Y esa es la conclusión que saco. Y hoy en día, ¿dónde estamos parados? Para darle más forma a tu pregunta, en un campeonato del mundo, como cualquier campeonato, ¿no? Pero estamos hablando de un campeonato del mundo que va a ser en Qatar en 2022, hay participantes, que son todos, protago protagonistas, que son menos, y candidatos, que son mucho menos. Y Argentina está en franco progreso de armar un equipo muy competitivo para llegar a Qatar 2022 con aspiraciones de pelear un campeonato del mundo. No, 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 Lucas, no, no me corresponde analizarla. Como te dije antes, lo que no me hace crecer, no las leo ni las escucho. Es la apuesta más grande que tuve siempre en mi vida, y ahora a los 82 años, vuelvo a repetir, humildemente quiero seguir creciendo cada día para seguir acompañando a mi mujer, seguir acompañando a mis hijas, a mis nietos. Este, ese es el mayor desafío. Y bueno, análisis, críticas, siempre los hombres públicos tenemos que saberla aceptar. El asunto que no, que una crítica o un análisis se salga fuera de cauce y se van por otras vertientes, negando a jugadores que, que, que han hecho 400 goles, 500 goles en Europa. Ni hablar de Messi, imagínate, Messi, estamos hablando de un jugador que lleva 800 goles, que lleva, no sé, por ahí equivocarme, más o menos, 350 asistencias, participación, 18, 15 años que Messi está en la elite del fútbol mundial. Para terminar una respuesta,
y después te termino con la selección argentina. Mira, el fútbol mundial de los últimos 60 años, yo nunca digo, este es el mejor del mundo. No, no. En los años 60, que cuando yo era joven, que tenía 18 años, jugaba en la primera Independiente, después fui al Deportivo Español, nos tocó hacer una gira por España. Y ahí tuvimos 45 días, 1961. Eh, y jugamos porque la colonia española era muy fuerte en esos años, este, la colectividad era impresionante. Imagínate que en primera C llevábamos 20.000 personas a la cancha de Huracán. 20.000 personas, y a veces más. Porque iba toda la colonia. Había, no sé, 1.000 argentinos en el campo. Y bueno, jugamos con el Atlético Bilbao, con el Español de Barcelona. Y el último partido jugamos contra el Real Madrid, en aquel entonces el Chamartín, hoy el Santiago Bernabéu, y la delantera del Real Madrid formó Copa del Sol, después entró Real, o jugó Real y después entró del Sol, Di Stéfano, Puskás y Gento. Yo te puedo asegurar a vos que Alfredo Di Stéfano es un jugador de todos los tiempos. Pero no te hablo de viejo, porque tenía velocidad, físico, pausa, patrón del equipo, técnica, un monstruo físicamente, un monstruo. Me fui a ver el extraterrestre. Y después, un extraterrestre, ¿eh? Una cosa inimaginable. Y después creíamos que el fútbol se acababa y apareció el flaco Cruyff. Como te dije antes, inventó el fútbol moderno, como jugador y como técnico, por lo menos en mi opinión. ¿Eh? Y después cuando queríamos que le daba, apareció Diego Armando Maradona. Irrepetible. No, 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 irrepetible. No le busqué esto, aquello. Con todo respeto lo digo. Y cuando se creía que después de Maradona, después de estos cuatro, ¿qué iba a aparecer? Apareció este chico en buen sentido, ¿no? Porque cuando apareció este chico tenía 17 años, 18 años. Hoy a los 34 años lleva 15 años en la elite del fútbol mundial. Y acá hubo cierto periodismo mínimo por gracias a Dios, porque el máximo del periodismo, como te dije antes, no aprende mucho, este, negaban a Messi. Y bueno, allá ellos con su análisis, hay que respetarlo, no lo comparto para nada. Y bueno, así va andando el fútbol argentino. Entonces para mí no hay el mejor jugador de toda la vida, no, no, estos cinco jugadores que te nombré. Después está, obviamente, está los Zidane, los Beckenbauer, bueno, los Lewandowski, todo lo que vos te puedas imaginar, no te voy a cansar con. Pero estos cinco tienen un escalón que lo reconoce el mundo, el mundo. Vos, si vas a Europa y agarrar a la gente mayor como yo, este, nadie para ello, ni Pelé, nadie fue mejor que Alfredo Di Stéfano. Entonces Alfredo Di Stéfano reinventó el Real Madrid, un equipo legendario, es antes de Di Stéfano y después de Di Stéfano. Y así, bueno. Y Argentina hoy futbolísticamente soy optimista que va a llegar bien a Qatar 2022 con otras grandes selecciones del mundo, ¿no? Hoy también hay 5 o 6 selecciones de nivel mundial, ¿no? Más Brasil. Así que bueno, ese es mi breve análisis, ¿no? Bueno, uno va aprendiendo. Dirigí Boca también. Lo que pasa es que estuve 45 días, ¿no? Fue un flash. Este, me di cuenta que había perdido el crédito al quinto partido, había perdido el crédito, entonces le presenté la renuncia a, a don Antonio Alegre, indeclinable. ¿No? Digo, don Antonio, me quedé sin crédito, hoy acabamos de ganar el único partido que ganamos. Me están insultando los 30.000 que hay en el campo y hay como 15 millones en la Argentina. Digo, así que busque otro
que lo pueda acompañar, bueno, se portó muy bien. Así que en la vida uno se va haciendo, de las derrotas va aprendiendo y de los triunfos tiene que mandar el equilibrio y saber ver también en los triunfos, saber bien qué es lo que hay que seguir corrigiendo. ¿Cómo veo el fútbol argentino? Bueno, comparado con el fútbol de Europa, obviamente, con los que competimos y con otros, con el de México, hoy el problema económico y financiero de nuestro país, y los clubes están dentro de nuestro país, muchos, algunos por convicción, porque lo vienen haciendo muchos años, y otros por necesidad, han comenzado a hacer lo que nosotros defendimos siempre como el patrimonio más importante, que son las divisiones inferiores. Porque a través de las divisiones inferiores sale la materia prima, y esa materia prima, que después se convierte en dólares, hay que volcarla. Los clubes la han volcado en infraestructura y crecer, a pesar de las crisis de nuestro país en todos los términos, pero estamos hablando del fútbol, y el fútbol es una parte más del país. eh, esas entidades van saliendo adelante porque venden los jugadores de divisiones inferiores a Europa. Hoy, obviamente, y te hago un asterisco, hace 60 años, Lucas, ¿qué es lo que venían a jugar, a buscar acá en la Argentina o a Brasil? La técnica. Porque ellos tenían, a mí me tocó vivirlo, ¿no? Cuando fui como jugador y después cuando fui como técnico, ¿no? Hace, como, como jugador cuando fui con Deportivo Español y después lo viví cuando fui como jugador, 7 años en Europa, y me di cuenta que eran un analfabeto cuando llegué, en todos los sentidos. Entonces yo tenía educación, la cultura, eh, buena, buen nivel de vida, buena preparación física, los jugadores, eh, bien alimentados, y entonces ellos llevaban la técnica que no la tenían. Hoy, vender un jugador a Europa, y vos fíjate que en los últimos 5 años, decime un jugador argentino que haya ido a un gran club europeo. Si me sacás a Lautaro Martínez, no hay ningún argentino, no hay ningún jugador argentino. ¿Cómo cuesta adaptarse? ¿Por qué? Porque ha crecido mucho los hijos de los africanos, están mezclados en todas partes. Vos fíjate que en Inglaterra a veces hay partidos, de, y lo digo con sentido positivo, ¿no? De raza negra, eh, eh, que, que son notables futbolísticas, notables personas, y trabajan, y te digo, en varias ligas, ¿eh? En varias ligas. Entonces cuesta mucho porque ellos, y te termino la introducción, si vos ves la Sub-17 de los campeonatos europeos, Sub-19, Sub-21, la grandísima, porque movilidad, fuerza física, todo eso, como te comenté antes, lo tuvieron siempre. Le han agregado una técnica excepcional. Cómo patean los tiros libres, cómo cambian de perfiles, cómo cambian de frente 50 metros la pelota, cómo salen de los espacios reducidos. Por nombrarte un jugador, te puedo seguir nombrando varios, pero por nombrarte, no sé, Lewandowski. Lewandowski es uno de los mejores 9 del mundo, sin ninguna duda. Eh, a pesar de su estatura, 1,85 m, 86, ¿cómo sale de los espacios reducidos? ¿Cómo sale? ¿Eh? Y bueno, entonces los jugadores europeos hoy, de joven, tienen una gran técnica, y el mercado europeo se intercambia jugadores entre ellos. Es muy difícil hoy entrar al mercado europeo si vienen a buscar la materia prima. No sé, de pronto hablan de Thiago Almada, de Vélez, y te puedo seguir nombrando algunos, pero todavía no ha ido ningún jugador para allá. Y buscan estos jugadores jóvenes, tienen gran poder adquisitivo porque venden su fútbol a todas partes del mundo,
están las grandes empresas atrás de los clubes, y bueno, en ese sentido estamos a un siglo de diferencia, ¿no? En cuanto a estructura económica y financiera acá en Argentina. Bueno, los mejores, ¿no? A mí me tocó llegar a Argentino Junior en septiembre, sí, septiembre, fin de septiembre, principio de octubre, por ahí fue en el año 1983. Y, perdón, 2 meses y medio antes, o 3 meses, había, había fallecido el maestro Ángel Labruna. Y fue una cosa muy traumática para el plantel. Yo lo percibí en los primeros entrenamientos. Había una gran base que estaba Villalba, estaba Pavoni, estaba Domenech, estaba el Checho Batista, el Panza Videla, estaba Pepe Castro, estaba Pasculi, estaba Herero. Había una gran base de jugadores. Y entonces se habían perdido de los últimos 14 partidos, se habían perdido, si no recuerdo mal, 12, ganado uno y empatado uno. Y entonces se metieron en peligro de zona de descenso. Faltaban 9 fechas, descendían 3 equipos, el Metropolitano del 83, 1983. Y entonces lo que uno trató con el cuerpo técnico de, de, de ordenar la semana, de reordenar la idea y de levantarlo el espíritu. Y bueno, los jugadores interpretaron eso y terminamos haciendo unos buenos 2 meses y medio de fin de temporada. Entonces, cuando terminó la temporada, esa gran base que te nombré, este, cuando fui a reunirme con los presidentes del club y vicepresidente, su comisión directiva, le dije cuál era la idea, cómo estaban ellos económicamente, y me dijo el presidente, mira Roberto, nosotros tenemos para esto, esto y esto. Entonces le dije, bueno, buscamos jugadores de mucha espalda futbolística, como se dice, y fuimos a buscar a Vidalé, libre, había jugado en Boca, en otros clubes, eh, un líder positivo, impresionante, una personalidad, un respeto a los jugadores. Y después, también libre, vinieron eh, Holguín y Morete, que habían jugado en Independiente. Y después también incorporé a Comiso y JJ López. Y Pellegrini, un central que había jugado en Vélez Arfield. Entonces a esta base de jugadores que te nombré antes, que estaban en 1983, estos jugadores le dieron un espíritu de pelear un campeonato, de ir a buscar. Y ahí entonces tuve la gran suerte de incorporar al profe Álvarez, que en paz descanse, le mando un abrazo allá en el cielo, que hizo un extraordinario trabajo en la pretemporada, 21 días en Necochea. El doctor Avanzi, Gismondi, el kinesiólogo, todos esos, toda esta gente del cuerpo técnico me hicieron todo, 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 me hicieron crecer, este, me organizaban la semana, manejaban el este, plantel de una tremenda personalidad, muy fuerte, muy fuerte. Eran jugadores de un prestigio, campeones del mundo, campeones de la Copa América, campeones de un montón de cosas con recorrido mundial. Entonces, uno del primer día, los jugadores hoy todavía se sorprenden, vos le podés preguntar a ellos, cuál fue la primera conversación mía allá en la playa en Necochea. Y le dije simplemente, muchachos, yo con todo el respeto de todos los equipos del fútbol argentino, nosotros venimos acá y nos venimos a preparar
para empezar un campeonato metropolitano de 38 partidos, jugado en campo neutral, porque Argentino jugaba en la cancha de Ferro. Es el único campeón entre las ligas más importantes del mundo que salió campeón jugando 38 partidos, 19 de visitante y 19 de local. Eso no se ha destacado. No estoy hablando de mi persona, estoy hablando de los jugadores. Y le dije, cada partido lo vamos a jugar como una final. Yo vengo acá para ser campeón. Los jugadores que me miraron, me imagino las cosas que se habrán dicho. Algunos me lo han confesado. Dice, el Sapo debe estar mal de la cabeza, ¿cómo vamos a salir campeón? Y bueno, eh, tomaron la idea, la fueron desarrollando y ellos fueron los que hicieron todo. Había que hablar poco porque ellos se manejaban muy bien como grupo, bravísimos, bravísimos, no te permitían ninguna agachada entre ellos, se hablaban muy fuerte, no fuerza física, fuerza mental. Muy difícil integrar ese vestuario de Argentino Junior. Cualquier jugador, si no estuvieras preparado para integrarte, que el equipo era lo principal. Y cada individualidad tenía la libertad absoluta. Yo siempre le decía, primero las obligaciones, cómo recuperamos la pelota, y después con la posesión de la pelota todas las libertades. Se pierde la pelota, tenemos que volver a recuperarla. Entonces, humildemente, en aquellos años, ya estamos hablando más de, no sé, 40 años, este, le hacía trabajar el pressing, ¿no? A mí siempre me gustó reducir los espacios y presionar donde se perdiera la pelota, y esos jugadores lo hacían todo. Le debo siempre un agradecimiento eterno a esos jugadores, a eso, al profesor Álvarez, al doctor Avanzi, extraordinario, el doctor Avanzi me trabajaba toda la psicología, me hacía toda la parte nutricional, eh, al kinesiólogo Gimondi, a Carrizo, el utilero, a los masajistas, y ellos me manejaban la semana, ellos me hicieron crecer, así que soy un agradecido a ese plantel de por vida. Y después, bueno, yo me fui a Junior de Barranquilla, volví en 1986, se ganó la Copa Interamericana, perdimos aquel famoso partido sin perder, ¿no? Nosotros con River, que fue campeón de América y campeón intercontinental, jugamos 3 partidos, eh, 2 en la zona, que empatamos 0-0 en la cancha de Vélez el primer partido. Después nosotros perdimos en Ecuador y ellos ganaron, se manejaron muy bien, tenía dirigentes muy hábiles. Y entonces fuimos a la cancha de River y teníamos la obligación de ganar. Le ganamos 2-0 y yo te puedo asegurar que la diferencia pudo haber sido mayor, mucho mayor. Aquel gran equipo, con todo respeto. Y después fuimos a una definición para ver quién era finalista. Y ese es el famoso partido de los 120 minutos 0-0 en la cancha de Vélez, que pegaba la pelota, nos perdíamos goles. Y bueno, esa noche Dios dijo que no. Y bueno, cuando Dios dice que no, no hay más nada que hacer, pero fue un plantel inmenso. Con el Piojo Judica se ganó el Nacional, se ganó la Copa Libertadores, la grandísima final que hoy en día todavía, la de 1985 allá en Tokio con la Juventus, que era la base de la selección italiana, con el refuerzo de Platini, Bonie, Larson, y bueno, este, así que conclusión, agradecido a esa gente de Argentino Juniors, a ese plantel, al plantel de Talleres de Córdoba, que fue inmenso, que nos tocó empatar aquella final 8-11 en la cancha allá en Villa Jardín, que habíamos empatado en Avellaneda, un grandísimo equipo. Y bueno, como te dije antes,
esa noche con 8 jugadores independientes y 11 nosotros, ganábamos 2-1 y faltando 5 minutos empató Bocini y bueno, no nos permitió salir campeón. Pero a esos planteles, como al plantel de Junior de Barranquilla, al plantel de Necaxa, Pumas en México, y bueno, te puedo seguir nombrando, el plantel de Loma Negra, cuando Amalita Fortabase decidió armar un equipo. En definitiva, Lucas, un agradecido eterno a los jugadores que me hicieron crecer y humildemente uno les tiraba una idea y lo que creía para que ellos pudieran crecer y volar a otro fútbol del mundo, ¿no? No, bueno, don Ángel Labrúa, obviamente, me, me dio no una amistad, pero sí un respeto hacia él por la diferencia de edad que teníamos. Y me tocó ir atrás de él, atrás de tres grandes técnicos en Talleres de Córdoba, que había estado Labruna, que había estado Pedernera, Adolfo Pedernera, que había estado el maestro Rubén Bravo, que falleció y después ahí me, lo reemplacé yo. Y en Argentino Junior, como te dije antes, me tocó ir atrás de Don Ángel este, y con un peso muy importante. Los jugadores, ir atrás de Ángel Labruna. Y el que me recomienda a mí, Argentino Junior, hubo dos personas. Una fue Talamonti, que era el ayudante histórico de Ángel Labruna y estaba a cargo del equipo. Y la otra persona, que es un amigo mío, un hermano de la vida, que es Carlos Vilardo, ¿no? Más allá de la diferencia futbolística, esto entre comillas, ¿no? En el campo de juego no hubo ninguna diferencia futbolística, por más que me quieran vender otra cosa. Cuando salió campeón con Estudiantes en La Plata, yo siempre se lo dije a los platenses, te mezclo, pero fíjate lo que te voy a decir. Escuchá, siempre que voy a La Plata, hablan del equipo aquel de Carlos Vilardo campeón en el 82, ¿no? 82 y 83. ¿Y sabe de quién habla? De Sabela, Ponce y Troviani. Que yo sepa, esos jugadores, acompañados por otros grandes jugadores. Así que una cosa la palabra, otra cosa lo que sé. Yo compro lo que veo entre el campo. Y Bilardo, el hombre de la paternal, él dormía en mi casa, yo dormía en la casa de él, este, con la familia Bilardo, una gran amistad. Y Gloria, su señora, la conocimos juntos, habíamos ido a bailar, así que conozco profundamente la historia de Carlos Vilardo. No, no voy a los medios ahora como algunos todavía hablan de Bilardo, Bilardo. Yo conocía al Bilardo de antes, al después, al del futuro, y lo digo sin ninguna vanidad. Y bueno, fue el que me recomendó, el que me respaldó con el presidente, ¿no? Que le preguntó, y me dijo, después me lo confesó el presidente esto, ¿no? Me dijo, llévalo, no tengas ninguna duda, le dijo, te va a manejar todo esto. Bueno, así que agradecido a toda esa gente. Vuelvo a repetirte, soy un hombre de debate, obviamente no, las convicciones las mantengo, este, pero no niego a nadie. Sí, como te dije antes, este, aprendí en Europa, y te cuento una anécdota para terminar, cuando fui a jugar a Belenenses en Lisboa, Portugal, en la época de Eusebio, cuando en Benfica no se podían jugar jugadores extranjeros, era la base de la selección que hizo el Gran Mundial de 1966 en Inglaterra, aquella famosa delantera del Benfica. Y bueno, fui a jugar a Belenenses, y muy cortito. Primera concentración,
yo concentraba con los dos arqueros. El arquero que era el capitán del equipo, José Mourinho, y Jorge Serrano, de tez blanca pero de Mozambique. Y ellos con un libro, cada uno. Y yo estaba con un diario. Segunda concentración, la otra semana, textual así. Vuelve en la misma escena. Yo con un diario y José Mourinho y Serrano con un libro. Entonces José Mourinho, que ahora te voy a decir quién fue, que falleció hace 3 años creo, me dice, Argentin, deja de leer el jornal y prende un libro. Deja de leer el diario y agarra un libro. José Mourinho es el padre del técnico actual de la José Mourinho, que son de Setúbal, las afueras de Lisboa, que es el actual técnico de la Roma de Italia, ¿no? Te digo porque uno tiene que ser un agradecido en la vida. Y si vos me decís a mí como técnico, tuve la gran suerte de tener 4 técnicos en mi carrera de jugador. Adolfo Pedernera, que me hizo debutar a los 18 años en la primera Independiente, cuando era muy difícil. Había 5 jugadores por puesto, porque no te imaginaba que en el momento no había tenis, no había hockey, no había nada. Era el fútbol. Estamos hablando de hace 60 años de esto, ¿no? O más, 60 y pico de años. Y Adolfo Pedernera me enseñó a cómo se maneja un vestuario. Yo lo miraba, aquellos grandísimos, no el caso mío, porque yo era un acompañante, aquellos grandísimos jugadores de la selección argentina, y un respeto. Cuando entraba él al vestuario, un silencio. Y ese fue Adolfo Herrera, un maestro de la vida. Después me tocó en 1961, eh, Adolfo Pernera lo tuve en el 57-58. En 1961, Osvaldo Brandao, un brasilero que después salió campeón con el Independiente en la segunda parte, que yo ahí no estuve ya, en 1963-64. Y entonces Osvaldo Brandao nos enseñó hasta hacer los contratos. Un hombre de nivel universitario, de San Pablo, había dirigido la selección brasilera, tuvo una discusión con Joao Belange y por eso no fue al Mundial de Suecia, donde Brasil fue campeón del mundo con Pelé, con Didi, aquel gran equipo. Y Osvaldo Brandao, como te dije recién, nos enseñó todo, cómo se conduce, cómo se respeta a un joven jugador, cómo se respeta a los jugadores de experiencia. Como te dije, nos enseñó hasta hacer los contratos. Y después tuve en Portugal a un técnico que lo había tenido en Deportivo Español, don Ángel Subieta, el vasco, jugador legendario que vino después de la Segunda Guerra Mundial a jugar en San Lorenzo. Googleá, jugador formidable, una cosa. Y bueno, la personalidad, cómo me ayudó, fue un padre. Y me ayudó en Deportivo Español y por esas cosas de la vida, cuando fui a probar a Belenenses ahí en Lisboa, en Portugal, estaba él de técnico y me ayudó nuevamente mucho. Y después que él se va a dirigir a España, viene don Mario Wilson, profesor de filosofía y letra. Él venía de entrenar 12 años Académica de Coimbra. En aquel entonces, la Académica de Coimbra, Coimbra es una ciudad que está a 270 kilómetros de Lisboa, y se centraban todas las universidades de Portugal, se centraban ahí. Así que dirigía todo ese plantel de, de una gran mentalidad, de una gran educación, de una gran cultura. Y vino a Belenenses
y me enseñó todo, todo. Así que a estos cuatro grandes entrenadores este, le debo todo lo que aprendí. Menotti es contemporáneo mío, este, fue otra cabeza, otro tema. Pero estos cuatro entrenadores en mi carrera de jugador me enseñaron cómo se maneja un equipo. Muy bien, en todos los aspectos. El presidente Cristian Malespina, muy inteligente, con una visión del mundo global en lo económico y lo financiero, en lo deportivo. Este, tuvo la suerte de que cayera el gringo Heinze, subiera el equipo de la Nacional, subiera a Primera División. Pero más allá de eso, que futbolístico, el gringo Heinze tuvo una tarea muy importante. Hizo crecer muy bien la materia prima de Argentino Junior. Los incrustó en el primer equipo, cuatro jugadores, cinco, que después fueron vendidos a Europa u otras distintas partes del mundo. Y esa inversión, Malespina la volcó adentro de la institución para pagar deudas. Argentino Junior estaba quebrado en todo sentido. Y bueno, hoy Argentino Junior institucionalmente está muy fuerte. La obra, lo que se está haciendo allá en el Bajo, allá en el Bajo Flores, eh, ¿cómo se llama? ¿Cómo? El CEPA, perdón. Este, eh, y eso le ha dado una base fundamental. Y cómo veo a Argentino Junior hoy futbolísticamente, este, con un equipo competitivo, lógicamente salir campeón, sale uno solo, pero Milito ha encontrado su lugar en el mundo, eh, ha ido desarrollando jugadores y bueno, está muy fuerte institucionalmente Argentino Junior, con mucha honestidad, con mucha inteligencia, este, supo, supo incrustarse eh, en el fútbol mundial, ¿no? Y entonces eso le da una tranquilidad, como te dije antes, eh, nuestra Argentina está pasando por un problema gravísimo económico y financiero y el fútbol es una parte más. Los equipos, pero te hablo de River, Boca, de ahí para abajo, que no se dediquen a hacer surgir jugadores de divisiones inferiores y venderlos y como te dije, este, esos dólares, incorporarlos a la estructura del club. Si vos me hablas de Gallardo, más allá de los títulos que ha ganado, ha tenido cosas fundamentales en estos 7 años, cómo cómo ha sabido desarrollar jugadores de las inferiores de River para vender en el mercado europeo, ¿no? Bueno, futbolísticamente el presidente del club tiene una gestión deportiva de mucha experiencia, de 25 años en México. Andrés Fassi, ¿no? Este, obviamente que lo conozco muy bien. Cuando yo llegué la segunda vez a Talleres, allá en 1987-88, estaba la Pepona Rinaldi como técnico, que había sido jugador mío los 3 años en Talleres de Córdoba, con el cual tengo una profunda amistad. Y decidió apartarse. Y entonces me dijo, Roberto, porque siempre me decía así, Roberto, usted viene sin preparador físico. Sí, sí, sí. Y colaborador de campo va a ser Oscar Quiroga. Y le digo, me dice, mira, acá el preparador físico es un pibe joven, 24 años, ¿por qué no?
no lo observa. Me parece que le puede andar bien porque su forma de ser. Le digo, ¿cómo se llama? Me dice, Andrés Fassi. Digo, bueno, y Oscar Quiroga, que lo conocía también, que estaba trabajando en el cuerpo técnico de Rinaldi, que es un hermano mío de la vida, trabajó 15 años conmigo en el fútbol, me lo recomendó. Y bueno, lo observé 20 días, me gustó su forma de conducir y todo eso, y bueno, ahí lo incorporé. Después cuando fui a San Lorenzo también lo llevé conmigo, y cuando fui a México lo llevé al Necaxa, ¿no? Que estuve 3 años, y después ahí él decidió hacer una carrera en Pachuca de secretario deportivo, y bueno, después fue dueño, es dueño de una parte importante de la institución, y 25 años de gestión en México y en el mundo. Un hombre de una cabeza especial, y bueno, tuvo el mérito de que del Argentino A subir el equipo a primera división, un grandísimo trabajo de Kudelka, y después ahora de Medina, ¿no? El cacique Medina, que no lo conozco personalmente, pero está haciendo un trabajo extraordinario con un equipo. El otro día ahí, porque no renuncio a nada, a la Big Data, todas las informaciones, la tecnología, pero sigo diciendo que el 60-70% del fútbol es en el campo de juego, en la semana, en los ensayos, en las automatizaciones, en todos esos trabajos que le dan el desarrollo de la idea. Y después todo Y bueno, decían en esta Big Day que Talleres de Córdoba está entre los, no sé, 10 o 20 equipos del mundo que juegan más intensamente, como se dice ahora. O sea, con mucha movilidad, con mucha presión. Y bueno, obviamente está haciendo un trabajo extraordinario. Aparte, le han vendido como 15, 16 jugadores y supo reincorporar. A veces Andrés Fassi conoce el mercado mundial, tiene scouting por todas partes del mundo, y es una cabeza importante, y que Medina, el técnico, con su cuerpo técnico obviamente, la, la desarrolla dentro del campo de juego, ¿no?